Vamos a conversar ahora con Jorge Locio, a quien le pido por favor que pase y nos acompañe. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Jorge Locio es historiador y uno de los expertos en la historia del país más reciente, pero también en la etapa posterior a la independencia, en la República. Por eso es que queremos conversar con él sobre la implicancia y significancia de la batalla de Junín, previa a la de Ayacucho, cuando se cerró la independencia del Perú. Explícanos un poco cómo es que llega nuestro territorio a esa batalla y qué ocurre posteriormente. Bueno, lo más importante de la batalla de Junín, además, digamos, del acontecimiento en sí, es que después de la llegada de San Martín, la jura de la independencia, la toma de Lima y la costa norte, los realistas se habían atrincherado en Cusco, habían tomado control de los Andes centrales y habían pasado 2 años básicamente de derrotas del lado patriota. Entonces, lo más importante de la llegada de Simón Bolívar y de la victoria en Junín es que se acaban esos años de derrotas posteriores a la llegada de San Martín y se sientan las bases para lo que es la victoria en Ayacucho y con eso la independencia del Perú. Entonces esta batalla, que tuvo mucha muerte para el lado realista, algo de muerte también para el lado patriota, que fue una batalla llamada la batalla silenciosa, porque fue básicamente sables y lanzas, ¿no? Con caballería, pero no se disparó ni un solo tiro, ni un solo disparo. Lo central es que acabó con 2 años de derrotas y sentó las bases morales, psicológicas, le dio el impulso al ejército patriota para lo que fue la victoria de Ayacucho y con eso la consolidación de la independencia peruana. Curiosamente, los anales históricos y los estudios cuentan a esto que acabas de mencionar, que fue una batalla silenciosa en la medida en que tanto la infantería como la caballería usaban sables, Sí. mandobles, ese tipo de armamento. También pasó que la estrategia militar a partir de esa batalla se transformó. Tengo entendido que estábamos perdiendo la batalla y un retorno estratégico hizo que lográramos la victoria. Cuéntanos también Ahí eso. lo esencial fue la decisión de Razzuri de desobedecer una orden de retirada y más bien señalar que la orden era de atacar, ¿no? Impulsando a los húsares del Perú en ese momento, posteriormente húsares de Junín, justamente por su rol central en esta victoria patriota. Y esa desobediencia que en cualquier otro contexto pudo haberle costado la vida, fue lo que determinó que los patriotas ganaran esta batalla, ¿no? Que hay también que señalar que en realidad no estaba nada dicho, ¿no? O sea, cualquiera de los bandos puede haber ganado, las fuerzas eran equiparables, es más, el ejército realista en realidad era más poderoso, lo que también favoreció la victoria peruana patriota fue que el ejército realista se tuvo que dividir por una rebelión que tuvieron ellos en lo que se conocía como el Alto Perú, y esa división de su ejército Nos debilitó. los debilitó, exacto, los distrajo, los debilitó, y eso permitió también la victoria patriota ya comandada por Simón Bolívar, ¿no? Jorge, en ese momento sería ideal que nuestros oyentes y quienes nos están viendo puedan tener a través de tu análisis una visión o una percepción de cómo estaba constituido lo que ahora es el Perú. En ese momento había un alineamiento total con la independencia. ¿Cómo era la cosa? No, primero señalar que la idea del Perú recién estaba naciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fronteras no estaban del todo claras, ¿no? El tema de Bolivia, por ejemplo, que pasa a ser un país independiente, en ese momento bien pudo haber pasado al Perú, bien pudo haber pasado a lo que hoy en día es Argentina. El tema de la Amazonía también estaba bastante difuso, lo que era Maynas, pudo haber pasado a lo que era la Gran Colombia o no. Entonces no había todavía una claridad, por ejemplo, en lo geográfico de las fronteras como la tenemos ahora, ¿no? Era un país mucho más pequeño, la población era mucho más pequeña, Lima tenía alrededor de 60.000 Habitantes. habitantes, era un país además en cuanto a la independencia dividido. Eso también es importante señalar que en la batalla de Junín, los dos bandos, el patriota y el realista, tenía peruanos y españoles, o sea, peninsulares, ¿no? Y gente nacida en lo que era el virreinato peruano. El ejército patriota, había muchos de los que hoy serían venezolanos, colombianos, ecuatorianos,
ingleses, argentinos, chilenos, el bando realista también. Entonces no era una guerra, como a veces se piensa realmente, entre peruanos y españoles necesariamente, sino algunos historiadores dicen que podría ser más parecido a una guerra civil, ¿no? Incluso antes de muchas batallas, los ejércitos daban una pausa para que los hermanos, primos, parientes, amigos se saluden antes de entrar en batalla, porque la idea de la independencia no era apoyada por todos. Era un tema que causaba división, porque mentalmente además era el paso de una monarquía a una república, pero por siglos a los peruanos se les había enseñado a ser súbditos de un monarca. Claro. Era lo que mentalmente tenían interiorizado. Entonces, de pronto decir, esto ya no va a funcionar así, ahora va a haber una república, un presidente, un congreso, un poder judicial, el poder va a recaer en el pueblo, va a haber elecciones. Ese era un cambio mental importante que no todos necesariamente aceptaban, ¿no? Jorge, eso que acabas de decir es algo interesante. Todo proceso histórico tiene sus secretos o una especie de épica escondida. Por ejemplo, una cosa que por curiosidad me imagino que a los peruanos de ahora les gustaría saber era cómo se financiaba el ejército patriótico. Bueno, las formas de financiamiento eran que ocurrió con el Ejército Patriota y en general en muchas guerras y en muchos procesos importantes eran distintas. Una era endeudarte. De hecho, el Perú nace endeudado, ¿no? La deuda externa peruana nace con las guerras de independencia. En ese momento, ¿a quién se le pedía plata? A Inglaterra. Entonces nace con una deuda grande para la época de millones de libras. Otra forma era, y ahí sí había que poner mano dura y Bolívar lo hizo, fue exigir cuotas, ¿no? Cada provincia, Trujillo, Junín, Lima, cada quien va a contribuir no solo con dinero, pero también con jóvenes entre 12 y 40 años. Cada provincia va a reclutar a un grupo de gente para que pelee en la guerra. Y si esa persona abandona, van y traen a tu hermano o van y traen a un pariente, pero todos tenían que colaborar con los esfuerzos de guerra y requisar, ¿no? Requisar lo que había en las iglesias, en casas adineradas, o sea, eran las formas de financiar, porque además hay que decirle que la guerra de independencia, aunque el último tramo fue 1820-1824, fue un proceso largo y costoso, ¿no? Que económicamente le costó un montón al Perú y a los peruanos de esa época. De esa época. Jorge, tenemos que agradecerte mucho el habernos ayudado a entender este momento de la historia. Te aseguro que tu presencia entre nosotros es una que ojalá pueda repetirse, porque necesitamos que este programa, Radio Nacional y el país entero tengan un acercamiento a las narrativas de la independencia como la que nos has permitido tener ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. A ti, Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.